Se decía que era una llamada, aquí habrá una documentación. Y un soporte audiovisual. Y unos... Y epola uno kongetorri lastatxapelen kanalera ongetorri Bioshock joko honetara. Epic Gamesen oparitu zuen jokoan, beste gunean saiatu ginen jokatzen Fallout 3 eta arazoak izan genituen. Espero dut joko honetan gauza horiek ez gertatzea eta hori gertatzekotan joango ginateke Warhammer 3 jokatzera. Ez duzagun hemen gutxi gore behar irakurdu zertaz doan eta lehen pertsonan jokatzen den joko bat eta apur bat bizi iraun eta survival horror joko antzekoa da eta uste dut mandoa erabili beharko dut zioa. Eta honekin partida berria. Honekin bai. Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron: hijo, eres especial. Naciste para lograr grandes cosas. ¿Sabes qué? Tenían razón.
Igeri egiten. Lekuren batera heltzen. Lantzeko dago. Egin nolako zugarra dode gazkina eta bat dirudigu izan horrela bizuki ondogon bagarra. Vale, izan dago. Hore gazkina ondoratzen. Baina hobe dago bailen salbatzen mokin bagara, Skaileretan gore. Horba doa pizkanaka. Bandoa ondoratzen edo efektu optiko bat da, ez badoa ondoratzen. Vale. Ikusiko dugu hau oraingoz. Ikusteko nola joan den guztia pikutara. Bueno, bizirik gaude. Vale, korrika edo niaz joan gaitezke. Bakarra batzera. Hemen sortu beharko gara. Ez jainkorik ez erregerik, soilik izakiak. Zein herrialdet dago ni bezalako pertsonentzako lekurik? Horrela makortuta joan gaitezke. Vale. Esango dago Atlantida. Zientzia. Urpekari bat. Bagoazen barrura. Basura espia. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte.
¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la línea moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Tipo beldurra ematen dit. Pero el palo guiña que te cagas. Parece un accidente de avión o algo así. Si estamos en mitad del maldito Atlántico, ¿cómo podría...? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido. Se acercan Splitters. ¿Cómo sabes siquiera que va a venir alguien? Porque tenemos una batisfera bajando. A menos que ese trasto se haya hundido solo, eso significa que tenemos compañía. Vale. Ahora. Plasmidad. Vale. Pensad partida guardada. Johnny, están saltando todas las alarmas. ¡Muévete! A ver. No me haga daño. Déjeme ahí. Puede quedarse en mi arma. Epa, Dori. ¿Es alguien nuevo? Coge la radio de onda corta, ¿quieres? No sé cómo sobreviviste a ese accidente de avión, pero no me voy a quejar de este golpe de suerte. Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida. Sigue adelante. Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado. Respira hondo y sal de la batisfera. No te dejaré colgado. Ja. Horrek ez nuke eskatzen Vamos a horrela. tener que hacerla salir, pero tendrás que fiarte de mí. Volveré en una sábana.
tiras el dinero. Vale. Pero le envié. Vale. Mi papá es más listo que Ainsley, más fuerte que él. Y un juego con un chasquido de dedos. ¿Eres tan buena como mi papá, señor? Si no visitas el jardín de las recolectoras, no. Los papás listos se recomiendan en el jardín. Guazen zonaldeara gatzera. Pizkanaka. Vale, hortik ezin gara joan. Zergaitik. Tranquilo, tu código genético está siendo reescrito. Aguanta un poco y todo irá bien. Zergaitik egin duen hori. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. What? ¿Has oído? ¡Larguémonos! Débil, eres un debilucho. No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito. ¡Cobarde! Siempre ha sido así. No te irá mejor con el papá de metal. Ya nos veremos. Mira, señor Puntos. Es un ángel. Puedo ver lo que sale de la tripa. Un momento. Todavía respira. No pasa nada. Sé que pronto será un ángel. ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación sienta como una auténtica cod de una mula, pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Hau, Bekaitza, zer moduz? Hemen gaude Bioshock lehendabiziz frogatzen eta bar. Eta zer bazkalduko duzu?
Gimnasiaren gauzak, ezta? Ni gaur jateko dilistak eta bar. Dale para el pelo. Fríelo y luego machácalo. Una combinación letal. Recuerda la combinación. Solo quería algo de compañía. Solo lo estás poniendo más difícil. Non ez dago ezer. Suposatzen dut, gainera da asko bere rolloa, beldurrezko jokoak eta garlen daiziko pertsonan. Dile a Ryan que lo siento. No lo volveré a hacer. No, por favor, no lo hagas. Explotará todo esto. ¡No! Barkatu, ez dut berriro gehiago egin. ¡Vamos, maldición! ¿Tú acaso no lo ven? Baina hau da remasterra, Bioshock remasterra. Epic Gameko berri zuen. Atzo saiatu nintzen Falloutekin, baina jokoak ezidan utzi aurrera jarraitzen. Escucha, tengo familia. He de sacarlos de aquí. Pero los Splitters me han separado de ellos. Si logras llegar hasta ellos en Neptune's Bounty, entonces quizá, solo quizá, sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo. Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo. Ve a Neptune's Bounty. Encuentra a mi familia, por favor. Cuando te quedes sola, no tendrás quien te cante esta canción. Ahora calla. Mamá se ha ido. Bien. Esto está pasando antes y no. ¿Por qué no estás aquí? Porque soy, digo entonces, cuando este señor se ha ido. ¿Por qué no puede mamá ponerte en su cuerpo y sentir tus dientes? Oh, no, 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 A ver. Hori bai, zitalko jogatzen dituen jokoetan argia asko zer handiagoa da.
pillaron todo. Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes. No pudimos con ello. Íntimos amigos masacrándose unos a otros. Bebés estrangulados en sus cunas. Toda la ciudad se fue al cuerno. Bai, joango da gordetzen pizkanaka. Tengo demasiadas recombinaciones. ¡Demasiadas recombinaciones! Ahora nadie me querrá. ¡Te lo advierto! ¡Brenda! ¡Abre! ¡No la he tocado! ¡Qué pereza! ¡Te lo advierto! ¡Brenda! ¡Abre! Es la última vez. ¡Te lo advierto! Mucho cuidado. Baja el arma un momento, ¿quieres? ¡Brenda! ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una dulce e inocente niñita en un monstruo. Pensaras lo que pensaras sobre el bien y el mal en la superficie, no vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan Adam, el material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo necesita. ¡Abre! Es la última vez. ¡Te lo advierto! ¡Brenda! Vale, con tus... ¡Abre! Es la última vez. ¡Te lo advierto! ¡Brenda!
Bai. Largo, anormal, inculto, incivilizado. Lester. ¿Puedo controlarme? ¡Claro que sí! Buah. Adelante, coge a tu puta y vete. Pero me lo quedo todo. Todo. Si ves a un splitter en el agua, dale con el electrorrayo. Zentzua dauka. Alerta de seguridad en marcha. Por venir. Solo estoy calentando. No lo pongas más difícil, Ángel. ¡La encontré así! ¡Has matado a mi Charlie! No me pierdas el respeto. ¡Denúnciame! Ryan, el maldito Andrew Ryan nos ha descubierto, maldita sea. Ha bloqueado el acceso a Neptune. Hay otra forma de llegar allí. Dirígete al centro médico. ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¡Has matado a mi Charlie! ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapado! Trataré de abrir la salida desde aquí. Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB o el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Rapture no es un barco hundido que puedas saquear a placer.
Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Barkatu. Y con eso me despido. O das vidania, como prefieras. Lo que sea, mi pequeña. Vale. Vale. Gordetzen bada pizkanak hauek. Cariño, necesitamos más. Ezin zentzutan. Ya conoces a Andrew Ryan, el puñetero rey de Rapture. Ahora dirígete al acceso de emergencia. Hay tres cosas que odia el parásito: el libre mercado, la libre voluntad y los hombres libres. Buah, puzzleak ez ditut atere gogoko. Vale. Supongo que esto podría serle útil. Podría necesitarlo algún día. ¡Apártate de mis pacientes! ¡Cuida esos condenados modales! Iragarkiak hartzen dira eurak bakarrik. Infectado, lleno de enfermedades. Esango nuke direla banda ezberdinak. Osea, pentsatzen dute gu garela gobernuaren agenteetariko batzuk. Ah, vale. Uste nuen jokoan agertzen diren iragarkiak. Ez,
Twitcheko anuntziak agertzen dira bakarrik, ni horretan ez dute zertzere egiten. Hemendik etorri gara. Ze gauza interesgarri tapatzen dute ba. Mary, parece que necesitas un buen estímulo. No me siento muy bien. Estoy mareada. Más que la depre de los plásmidos, Mary. Tan solo necesitas frenar. Antes de que te des cuenta, estarás como nueva. Recuerda, un splitter listo es un splitter feliz. Ahí va. Yo no creo que te le entregue por puro altruismo. Steinman no es de eso. Y francamente, ni siquiera estoy seguro de que siga siendo humano. ¡Vente una vez! ¡Deja de hacerme perder el tiempo, monstruo horrible! No quiero hacerte daño, pero a veces tengo que hacerlo. ¿A dónde vas? Está mi muñeca. ¡Vente una vez! ¡Deja de hacerme perder el tiempo, monstruo horrible! He prometido no hacer daño. Enfermera, limpie todo esto y lo daremos por ¿Dónde te terminado. escondes? Estoy asqueado. Intento ayudar. ¡Ven donde pueda verte! ¡Vale! Mira por dónde vas, imbécil. Eso no funcionará mucho rato. A ver. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Vente una vez! ¡Deja de hacerme perder el tiempo, monstruo horrible! Estoy segura. Esto es antihigiénico. Sucio. Subí.
prometido no hacer daño. ¿Qué demoras tu tratamiento? Mary! ¿Vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders. Ni hablar, Jim. No es seguro. ¿No te has enterado? Los bandidos de Atlas están por todas partes. Espera un momento. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, ganarán los bandidos. Lleva a tu familia a Fort Frolic y a Arcadia. Vete de compras. Es el estilo de vida de Rapture. Vale, guazen gora. Bai, juju handia. ¡Me prometiste belleza! ¡Steinman! ¡Me prometiste belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! Mucho ojo con Steinman. Ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía. Para encontrarlo no hay más que seguir. Juju handia gainera. Todas esas máquinas se cortocircuitarán por completo si las fríes con electrorrayos. ¡Necesito esto! ¿Me oyes? ¡Cariño, eres tú! Soy mejor que tú. Por venir. Disculpa, ¿quién es? Los parásitos. Dijiste que cuidarías de Con las modificaciones genéticas, la belleza ya no es una meta, ni siquiera una virtud. Es una obligación moral. ¿Obligamos a los sanos a vivir con los contagiosos? ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige alguna ley? ¿Dos brazos? No estoy acabado. ¡No lo estoy! Tendrás que encontrar un modo de llegar a cirugía y a Steinman. Anímate, hombre. El señor odia a los que prometen. Puedo oír el estruendo de ese splitter como si fueran las fallas. Así es difícil conseguir explosivos. Pero si le echas mano a uno de esos plásmidos de telequinesis, podrías pillar esas malditas bombas incendiarias y devolvérselas. O lanzarlas contra cualquier otro obstáculo. Telequinesis, ala. ¡Qué ladilla! ¡Parásito! ¡Me respeto! Sé lo que voy a hacer. Está mi muñeca.
Gente como tú no deberéis nunca dar. Es muguito investe. Mi muñeca. ¿Cuál es la mayor mentira jamás creada? ¿Cuál es la obscenidad más atroz jamás perpetrada sobre la humanidad? ¿La esclavitud? ¿El holocausto? ¿La dictadura? No. Es el instrumento sobre... Cámaras de seguridad. Puedo oír esos cachorros infernales por todas partes a tu alrededor. Los ojos y oídos de Ryan.
Un parásito vaga por los pasillos. Todos los caminos de Rapture llevan a Raya. La seguridad, los Splitters, los Big Daddies, las Little Sisters. Pompea algún tipo de fragancia química en el aire. La llaman feromona. Vale. Que hace que todos bailen al son que él toque. Gracias por venir. Es mala. Informa inmediatamente de cualquier charco de agua que no tenga explicación. ¡Gestionas mi criterio! ¡Ladilla! ¡Pequeño despreciable! ¡Hoy es energía 20! Se me ataca el dira la patea. ¡Epa! belongs to everyone. The best things in life are free.
El parásito tiene la vista puesta ¡Rápido! en Rapture. ¡Que alguien cierre la puerta! No pierdas de vista al parásito. Vale. Puedo oír los tambores. Gracias, señor Fox. Señor ¿puedo oler a Adam en este? La cartera anda algo vacía. En Surgical City prepararemos encantados un plan de pago asequible para cualquier operación. ¿Dónde hago importante. tipo, ah? Las enfermedades potencialmente terminales no esperan al día de cobro. ¿Por qué deberías hacerlo tú? No quiero hacerte daño, pero a veces tengo que hacerlo. ¡Ah! Enfermera, ayúdeme a encontrar a este paciente. ¡Sangra! ¿Por qué demoras tu tratamiento? Enfermera, ayúdeme a encontrar a este paciente. ¿Estás ahí? A la enfermera no le gustas, pero a mí sí. Tengo pacientes que ver. No hay tiempo para operaciones. Esto podría resultar algo más higiénico. A ver. Que venga la enfermera. No te haré daño. Voy a tener que abrirte. Ahora he andado. Enfermizo. Bueno, dejaré que se desate. Me resulta familiar. A ver. Me resulta familiar. Esto podría ser algo más higiénico. ¡Para! No, no. ¡La arteria! ¿Cómo voy a ayudarte si no te acercas a mí? No la videra tú.
tanto pensar! ¡Enfermera, ayúdeme! ¡Si no me corras! Maldita sea. Venga, la enfermera. No te preocupes, soy un profesional. Supongo que yo soy el maldito doctor. Bueno, va. Vale, a ver. Steinman, sé que el pabellón médico es tu feudo, pero te conviene cavilar sobre lo siguiente. El agua del mar está fría como el hielo. Si no calientas las cañerías se congelan, y si se congelan, revientan. Entonces empieza a entrar agua en Rapture. Soy consciente de que eres un tío muy vivo y francamente por mí allá te putras. Pero cuando Rapture se empiece a llenar de vías de agua, no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca a ti. Afrodita. No hay manera de que se esté quieta. Quiero hacerlas hermosas, pero siempre me salen mal. Aquella, demasiado gorda. Esa, demasiado alta. Demasiado simétrica. Y ahora, ¿qué es esto, diosa? Un intruso. Es feo. ¡Feo! 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 ¡Horrible! ¡Deja de acosarme! ¡Impaciente, no!
Thompson. ¿Estás bien? Ya era hora de que alguien se encargara de ese cabrón enfermo. No olvides coger la llave de Steinman y vuelve al acceso de emergencia. Yo por mi parte me estoy dirigiendo a la parte posterior de Port Neptune. Llegaremos pronto. Vale, guazen. Vale. Gordeko dugu pizkanaka. A ver.
Vale, hemendik ez da. Es una pequeña. Es tu oportunidad de conseguir algo de Adam. No te acerques a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo. Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. Bueno, oraingoz ondo gongo gara. Gracias por ayudarme. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará clara. Ten paciencia. Tenenbaum te está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres niñas, pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras, no dejes de coger un nuevo plásmido o dos. Si no salen demasiado caros, claro. Mira las flores que estamos cultivando. A ver. Ba, beno lagunok, hau hemen utziko dugu, egingo du beste pertsonati raida, ea norbait topatzen dudan, eta hurrengoan agian jarraituko diogu jokoari ematen.